Bueno, y enseguida algunos apuntes sobre lo que sabemos hasta el momento. Tanto el gobierno como el municipio de Guayaquil están responsabilizando a grupos delincuenciales de lo que han calificado y han titulado como acto terrorista. Según el ministro del Interior, John Reinberg, hubo 2 vehículos implicados. Uno explotó, el segundo, con una carga explosiva no detonada, fue neutralizado. Así lo ha dicho el ministro del Interior. El secretario ha detallado también que el equipo antiexplosivo de la policía realizó detonaciones controladas en el lugar y peritajes para determinar el tipo de material. Tras las explosiones en Guayaquil, el alcalde dice que se recaba información y es posible que haya sorpresas graves, dice el alcalde. El ministro del Interior aseguró que no se trata de artefactos artesanales, sino de elementos de elaboración profesional atribuidos a grupos delincuenciales con el objetivo de generar caos. Una persona ha muerto, 2 resultaron heridas, otra decena también que fue llevada a revisión a algunos hospitales. Aquí tenemos un reporte sobre lo sucedido. Ese es el momento exacto en que un artefacto explota al interior de una camioneta estacionada frente a un centro comercial en Guayaquil. Un taxista que grababa el incendio del automotor pereció tras la detonación. El hecho de violencia se presentó en una zona comercial de Guayaquil hacia las 6 de la tarde hora local. El estruendo rompió con la paz del lugar, en donde operan varios restaurantes, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad. Cámaras de vigilancia habían captado previamente el momento en que una camioneta empezaba a incendiarse. Minutos después, se produjo una gran explosión. El gobernador de la provincia del Guayas afirmó que los autores materiales e intelectuales de estos hechos criminales deberán responder ante la justicia. Esto es terrorismo, esto es asesinato. El tiempo de cárcel por terrorismo, si no me equivoco, son 30 años y por asesinato hay que sumarle otro tanto más. De acuerdo con las autoridades, el hecho deja una persona muerta y más de 30 heridas. La agresión pudo haber sido peor, ya que un segundo vehículo con explosivos fue encontrado cerca del lugar y rápidamente fue neutralizado por los organismos de seguridad. Ha sido hecho con la peor intención del mundo, a la hora pico, a la hora en que salen las oficinas, a la hora del máximo movimiento de personas. Estos asesinos la van a pagar, más les valdría no haber nacido. Hace solo un mes se produjo un incidente similar cuando un vehículo explotó frente a la cárcel regional de la ciudad, sin reporte de lesionados. La ciudad de Guayaquil es catalogada como una de las más violentas del Ecuador, agobiada por la violencia generada por múltiples organizaciones criminales asociadas al narcotráfico que a través de atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos amedrentan a la población. Su posición geográfica la convierte en un punto estratégico para el transporte de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Otras situaciones de emergencia también se han registrado en las últimas horas. Explosión en el puente Churute que ha provocado el cierre de la vía de Naranjal en la provincia del Guayas. La prefectura de esta provincia ha hablado de un presunto coche bomba en este puente Churute. Y así lo escribía hace un momento la investigación, la Fiscalía. Atención, la Fiscalía de Ecuador abrió de oficio una investigación por presunto terrorismo luego de la detonación de artefactos explosivos en el puente del río Churute, a la altura del kilómetro 26. La vía fue cerrada al tránsito. En este momento en Club de Prensa voy a saludar, dar la bienvenida a Daniel Montalvo. Él es periodista de Primera Plana. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi querida Ruth, y a través de la señal de NTN a todos los hermanos y hermanas de las Américas. Gracias por estar con nosotros. A ver, para el contexto en América Latina, Daniel, ¿cómo reportamos, cómo analizamos lo socializado en los medios de comunicación de nuestro país, Ecuador, lo que ha acontecido en las últimas horas en el puerto principal? Imágenes de horror, ya lo veíamos ahí, un coche bomba, como le llaman en algunos lugares, carro bomba, como decimos nosotros, pues, que generó el caos, la gente asustada en una noche que empezaba a asomar, esto el día martes, y
otra serie de ataques consecutivos que se han dado. La última información es que los lobos emergen como autores del ataque con coche bomba en Guayaquil, según lo ha revelado el ministro del Interior. Te escuchamos, Daniel. A ver, Ruth, para establecer un contexto, Ecuador desde enero de 2024 está enfrentando lo que se ha denominado un conflicto armado interno. Esto enfrenta al Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana con un conglomerado de 19 bandas, según la última lista que publicaron las autoridades, de 19 grupos de delincuencia organizada, ¿no? Los denominados GDOs. Ha tenido distintas temperaturas a lo largo de este año, 10 meses, ese conflicto armado interno, con episodios que arrancaron con, no sé si tú recuerdas, la fuga de Fito, una jornada violenta del 9 de enero de 2024, y con un atentado terrorista que involucraba la toma del canal TC Televisión por parte de una banda delincuencial u orquestada por uno de estos grupos de delincuencia organizada. Han tenido ya la presencia de coches bombas. Recuerdo, ya en ese enero de 2024 tuvimos 3 coches bombas en la ciudad de Quito, no con la intensidad, no con la magnitud de la explosión que se reportara la tarde-noche de ayer en el puerto principal, sí con similares características a explosiones que ocurrieran, por ejemplo, en las afueras de la denominada Penitenciaría del Litoral, que es un complejo carcelario que en la ciudad de Guayaquil reúne al menos 5 centros de rehabilitación social. Es un hecho, insisto, no es que no tenga precedentes, tiene estos precedentes que he citado durante el último año, 10 meses, pero que genera preocupación principalmente porque es de los primeros, o quizás es el que más daño en materia de víctimas mortales ha causado, ¿no? Las autoridades hablan de una víctima, luego en horas de la mañana se ha dicho que se podría sumar una víctima, que es uno de los heridos, que fuera trasladado a una de las casas de salud, esto sin una confirmación oficial hasta el inicio de este programa. Entonces, en ese contexto, partiendo de esto, es una información preocupante que se suma, por ejemplo, a una arremetida de la delincuencia organizada durante los últimos 4 días, que nos deja 7 masacres con 33 víctimas mortales en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Táchilas. Entonces, te pones a ver, quizás en el marco de la tensión que había generado otra de las noticias que estaba ocurriendo en Ecuador, es este denominado paro convocado por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país. Había perdido foco lo que estaba pasando en materia de delincuencia organizada, pero con este suceso, insuceso de lo que ocurriera anoche, se genera nuevamente una tensión, un foco de atención. Tanto el ministro de Gobierno como el gobernador de la provincia de Guayas han sido claros en responsabilizar al crimen organizado de esto. Y aquí surge o emerge una primera conexión. Y de hecho, ¿no? Te escucho, Ruth, perdóname. Sí, quería acotar algo, Daniel. Sí, quería acotar algo, Daniel, con eso que tú estás diciendo, ¿no? Lo que ha dicho hasta el momento el gobierno. Ataque con coche bomba en Guayaquil, que tiene un antecedente en Ibarra, que en enero del 2024, y los lobos intentaron explotar 3 carros bombas con un mensaje al propio presidente Daniel Noboa, según investigaciones de la Fiscalía. Si nos quieren dar guerra, voy a citar textualmente, te vamos a dar guerra, nosotros no tenemos o tenemos más medios. El grupo armado buscó, a través de estas detonaciones de coches bombas, proteger sus beneficios carcelarios y reafirmar su hegemonía en la minería ilegal en la provincia de Imbabura. Esto es lo que ha arrojado, o la conclusión a la que han llegado hasta el momento, agentes de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra Delincuencia Organizada. Es decir,
Esto es lo que nos ponen sobre la mesa los medios de comunicación. También hablan de que la policía evitó la detonación de otros carros. Se habla de dinamita, cargas, detonantes, tanques de guerra en la ciudad de Ibarra, repito, el 11 de enero del 2024. Estamos con hechos consecutivos la conexión de esta... que se han dado. La conexión del grupo de delincuencia organizada que tú has citado, el GDO Los Lobos, con las actividades de minería ilegal no son nuevas. Ya en el mes de agosto de 2024 se responsabilizaba por parte de las autoridades de la entonces cúpula militar a esta agrupación con los hechos que ocurrían en otra provincia. Vamos a olvidarnos de Imbabura, vamos a olvidarnos un momento de Guayas, y vamos a trasladarnos hasta el sur del país, al límite entre la provincia de Azuay, con la provincia del Oro y la provincia de Guayas. Esto es una triple frontera en el sur del país, donde queda un cantón que se llama Ponce Enríquez, que es un cantón que tradicionalmente era sede de actividades de minería artesanal. Voy a marcar y hago un énfasis en esta diferencia. Lo que explicaron las autoridades en agosto de 2024 es que precisamente esa minería artesanal había sido suplida o había sido absorbida por operaciones de minería ilegal, que ya tiene una mayor escala, que tiene niveles de tecnificación, niveles de equipamiento y de maquinaria, pero que se realiza por fuera de la ley, sin concesiones y, peor aún, controlada por grupos que están fuera de la ley. Entonces, esta es la primera relación que se hace con los lobos. Geográficamente está completamente distante la provincia de Imbabura al norte del país con el cantón Ponce Enríquez al sur del país. Eso es lo que nos ha llamado la atención y voy a explicar por qué. Porque esta semana, 24 horas antes del atentado, el gobierno anuncia una incursión con bombardeo y destrucción de maquinaria e instalaciones de minería ilegal en la provincia de Imbabura, en el sector de Buenos Aires. El sector de Buenos Aires ha sido noticia en Ecuador desde el año 2005 por el enfrentamiento, primero entre comunas de mineros que no querían regularizarse con una empresa minera que ya tenía una concesión del Estado ecuatoriano. La minera perdió decidió salir del conflicto. Y el Ecuador vuelve a girar la mirada a Buenos Aires. Escúcheseme bien, 14 años después, cuando en 2019, en el gobierno de Lenín Moreno y bajo el comando del general Patricio Carrillo al frente de la policía, se hace una intervención en el sector de Buenos Aires y ahí el relato era otro. Nos decían que la operación de Buenos Aires minera no tenía nada que ver con los lobos o con las agrupaciones de delincuencia organizada que operaban en el Ecuador. Se mencionaba a otro grupo fuera de la ley, pero que operaba en Colombia, las denominadas Águilas Negras, ¿no? En 2022 aparece en escena un tercer actor de delincuencia organizada, que es este residuo de las FARC o estas disidencias de las FARC denominadas el Frente Oliver Sinisterra. Frente o grupo de delincuencia organizada que tiene ingrata recordación en Ecuador porque es el que causó o fue quien asesinó al grupo de 3 periodistas del diario El Comercio en 2018. ¿No? Y que protagonizó quizás uno de los antecedentes más claros que tiene la operación de la delincuencia organizada en el Ecuador, que es el ataque con explosivos al cuartel policial de San Lorenzo en en el paso entre 2017 y 2018. Entonces, me he permitido hacer este contexto, mi querida Ruth, un poco para entender, y lo que nos falta aquí es que el gobierno, por ejemplo, nos explique qué momento el Frente Oliver Sinisterra, primero, qué momento las Águilas Negras perdieron el control del sector de Buenos Aires, se lo cedieron al Frente Oliver Sinisterra, y cuál es la jugada que, por ejemplo, cuál es el papel de los lobos en esta relación para que el ministro asegure que el golpe que le dan en el norte del país a la minería ilegal en el sector de Buenos Aires tiene relación con el atentado ocurrido en el puerto principal la noche de ayer.
Son las explicaciones que quisiéramos tener. Rigor, y entendemos que hay un trabajo de inteligencia. ¿Cómo se está llevando la comunicación de parte del gobierno? Porque claro, sale una información por medio de un Twitter en horas de la noche, después en la madrugada del ministro del Interior, luego ya sale pues vestido con el chaleco antibalas en este recorrido que están haciendo, hablando de todos estos adelantos que podrían ser los culpables o señalando como una posibilidad. ¿Cómo ha estado la comunicación en cuanto a lo que ha sido este ataque? Es decir, los disparos al aire que se están dando con nombres, con grupos, se habla de disidencia de FARC, se habla del grupo Los Lobos, otros grupos criminales que hay en el Ecuador, ¿se está canalizando de una forma correcta o están queriendo decir aquí estamos, esto es lo que hemos investigado hasta el momento, con pruebas, sin pruebas? ¿Qué dice la Fiscalía? Eso es importante porque es un trabajo que debe conjugarse a la final. Hay que definir, por ejemplo, mi querida Ruth, dos momentos. La comunicación gubernamental como tal tiene un vocero principal, el presidente Daniel Noboa, quien suele generar titulares con sus declaraciones, ¿no? Pero la distribución de información especializada o de la respuesta de estas cuestionantes, de estas preguntas que legítimamente salen de las informaciones o de las vocerías, ¿no? Ante las vocerías que hace el gobierno surgen estas preguntas. No tienen mayor respuesta. Y para citarte un ejemplo, yo a las 12:06 el día de hoy he levantado una consulta al Ministerio del Interior a través del chat institucional, que es el órgano regular a través del cual los periodistas nos comunicamos con esta cartera de Estado, sobre, por ejemplo, uno de los fallecidos en el contexto de los enfrentamientos en la provincia de Imbabura, ¿ya? Y hasta el momento, pese a que hay varios colegas que se han sumado a la consulta, no hay una respuesta. Ayer, a las 7 de la noche, una vez que se conoce, a las 7:30 de la noche, estaba yo al aire en el programa digital que tenemos con Fabricio Vela en las noches. Hice la consulta a esa hora. En cuanto nos enteramos, circuló el video, o sea, había muchísima especulación, y la respuesta llegó a las 11 de la noche. Entonces, más allá del tema operativo, que esto dificulta el trabajo de los medios, no quiero entrar, sí hay una desconexión entre la vocería, ¿no?, y las preguntas que genera esa vocería. Entonces ahí es cuando uno entra en duda y dice, bueno, si el ministro del Interior o el gobernador del Guayas tienen ya y dan un avance y dan una declaración a las 8 de la noche en microondas en vivo para TC Televisión, para Teleamazonas y para Ecoavisa, ¿por qué el ministerio no genera información respecto de? Se entiende que el gobernador del Guayas es una vocería autorizada. Se entiende que el ministro del Interior, que a las 9 de la noche hace un pronunciamiento a través de su red social, es una vocería. Entonces, las cuestionantes que se generan, por ejemplo, como yo te digo, es legítimo querer que te expliquen y te digan, oigan, lo de Buenos Aires, ¿qué momento perdió el control de estos grupos de delincuencia organizadas y pasó a este grupo que operaba en el sur del país? Empieza a tomar control. Son informaciones para tratar de entender la dinámica de la investigación que lleva la policía, ¿no? Otro de los temas que ha surgido, Ruth, y permíteme que me extienda un poquito en esto, es sobre la información de las cámaras de seguridad del sistema integrado ECU 911 que están en la zona. Pedimos información, no pedimos las imágenes. Sabemos que esas imágenes son absolutamente restringidas por el tema de fiscalía. Hay una investigación de... Exactamente. Y la respuesta de las autoridades fue, las cámaras se destruyeron en la explosión y por ende no aportan información. Y uno pregunta, las cámaras no graban, en la cámara no queda grabado. La cámara transmite a un sistema y ese sistema sí está grabado. Y no es necesario entender o ver el momento de la explosión, sino lo que ocurre antes. Porque si ustedes revisan los videos, es un vehículo que está en llamas. Es un vehículo que ya se está incendiando. Cuando vemos la explosión, el vehículo ya tenía varios minutos incendiándose. Por eso tenías personas grabando.
Entonces, esas son las explicaciones o las dudas Correcto. que de momento no se han despejado. Daniel, estamos en medio de un contexto de paro, como tú bien lo has mencionado, que ya lo vamos a tratar en el siguiente bloque aquí en Club de Prensa Ecuador. ¿Cómo van estos tantos días, más de 20 de paralización y que están heavies? Están causando cierto tipo de desmanes, no hay diálogo al frente. La fuerza pública está haciendo su trabajo, dicen algunos analistas, pero quizá este tipo de situaciones, lo que se vive con el tema de manifestaciones indígenas en la sierra, los está sobrepasando, desbordando, que seguramente pues no se puede estar en todos los puntos donde se prende un nuevo fuego en el Ecuador. ¿Cómo lo ves tú? Es una situación bastante complicada. Venimos de semanas convulsas. Hoy es el día 24 de esta paralización, mi querida Ruth, pero hay un titular y te lo voy a dar a esta hora. A esta hora se lleva en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, está ya una mesa de diálogo que incluye a representantes del Ministerio del Interior, la alcaldesa de Otavalo, el comandante general de policía, un delegado de las Fuerzas Armadas, un oficial de alto grado de las Fuerzas Armadas y dirigentes de al menos 6 comunidades indígenas que han protagonizado los enfrentamientos más fuertes durante estos 24 días de paralización. A esta hora se ha confirmado también una segunda víctima mortal producto de la incursión o del trabajo de la fuerza pública en lo que han llamado ellos restablecer el orden público y en lo que ha calificado la organización indígena como un tema de represión. Con esto cierro. Hay titular ahí, mi querida Ruth. Vamos, tú me dirás si es que nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa, haces muy bien, pero antes voy a saludar y a integrar a Yalilé Loaiza, periodista de Infobae, editora general de Ecuador Chequea. Está con nosotros también en Club de Prensa de Ecuador. ¿Qué tal, Yalilé? Hola Ruth, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Igualmente para nosotros, estamos con Daniel Montalvo, vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos inmediatamente con el tema explosiones que se han dado en las últimas horas, particularmente este carro bomba que fue colocado en un sector comercial en el norte de Guayaquil. Hasta el momento se conoce de una persona muerta, podría sumarse otra, ya lo ha dicho aquí Daniel, algunos heridos y algunas inquietudes también en el aire. Regresamos luego del corte comercial con la intervención de Yalilé sobre el reporte que ha hecho incluso para el portal Infobae. Volvemos. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador. Me acompañan Yalilé Loaiza y también Daniel Montalvo, periodistas ecuatorianos en menos de 24 horas. Después de que un vehículo explotara en Guayaquil. Otras detonaciones también se dieron a conocer en puentes en diferentes zonas del país. Las autoridades están asegurando que estos sucesos estarían vinculados con un grupo criminal local y disidencias de la extinta guerrilla colombiana. Pero aún no se tiene certezas sobre organizaciones que se hayan atribuido públicamente hasta el momento. Yalilé, ¿qué conocemos sobre estas explosiones casi en simultáneo que se han dado, algunas horas de diferencia, pero que mantienen en vilo a la población ecuatoriana? Bueno, Ruth, tú bien lo has mencionado, no solo fue la explosión del coche bomba de anoche que vimos en Guayaquil, sino que a partir de eso ha habido otra explosión más y se han detectado algunos explosivos en distintos puentes que comunican a vías importantes en el Ecuador. Aquí me parece que hay algo importante también de decir, y es que ayer mismo, mientras la policía realizaba las primeras investigaciones en el lugar de los hechos, encontraron otros explosivos que no fueron detonados en la misma zona donde hubo el tema del coche bomba. Claro, lo que se ha dicho, incluso lo dijo hoy el presidente Daniel Noboa, es que esto estaría vinculado a las operaciones militares que ha realizado el ejército, las Fuerzas Armadas, sobre todo para combatir la minería ilegal en Buenos Aires, esto en Imbabura, al norte del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque este tipo de atentados están incrementando
Vimos ya hace algunas semanas también en Guayaquil un coche que tenía explosivos que estaba afuera de la penitenciaría del Litoral. Entonces, estamos hablando que ya no son hechos aislados, hay un patrón de este tipo de actos violentos y en ese sentido habrá que ver si la motivación es solo esta, la que ha dicho el presidente, acerca de la relación con la minería ilegal, o también estamos hablando de algo que portales como Inside Crime, que se encargan de realizar estudios de seguridad, ya han dicho, es decir, la reorganización de fuerzas. Esto también lo decían uno de los investigadores, me parece que del GTOC, sobre cómo se están reorganizando las fuerzas criminales en el Ecuador, las nuevas alianzas y cómo esto también puede generar pugnas y violencia que podamos observar en las calles. Entonces, es muy importante también, me parece, tener cautela con las narrativas que en este momento pueden salir incluso desde las fuentes oficiales, porque en el caso del presidente, como digo, él ha sido muy enfático en que eso está vinculado a la minería ilegal. Pero hemos tenido, por ejemplo, ministros como el ministro de Infraestructura y Transporte, que al anunciar que habían estas bombas en algunos puentes que conectan carreteras del país, indicó que eso podría estar vinculado con el paro, y tenemos como narrativas diversas, ¿no? Entonces, sí es importante esperar las pericias y la investigación que está realizando la policía a través de sus unidades especializadas para saber cuál es la motivación real de este tipo de atentados. Yalile, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Se dan plazos en este tipo de situaciones? Y lo pregunto porque a veces sí, tenemos que esperar lo que diga la Fiscalía, lo que arrojen las indagaciones que hacen los peritos en la zona, se ha acordonado el lugar. Yanovo atribuye el coche bomba de Guayaquil a la desesperación, lo ha dicho a boca llena, de las mafias golpeadas por operativos mineros. Pero esta es una escalada de violencia en medio de un conflicto entre el Estado ecuatoriano, el crimen organizado. ¿Se puede hablar de plazos para conocer, tener luces de lo que está sucediendo, o seguimos en un círculo vicioso sin tener muchas respuestas prontamente? Yo creo que un plazo en específico no se puede hablar, pero generalmente en estos casos de mucha atención mediática, sí, las investigaciones o la información fluye de forma más rápida, y ahí me parece que el trabajo de los periodistas es fundamental en hacer seguimiento. Hablábamos en esta mañana con unos colegas que decíamos, bueno, ya todos se olvidaron del ataque a la caravana del presidente, pero ese, por ejemplo, es otro hecho que hay que considerarlo y conocer cuáles fueron, por ejemplo, las verdaderas afectaciones. Y allí me parece que también hay que pensar o hacer un llamado a las autoridades que muchas veces en el calor del momento dan información que puede ser imprecisa. Sucedió, por ejemplo, en la caravana, cuando fue el ataque de la caravana presidencial, que la ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que había impactos de bala, pero en realidad ningún parte afirmaba en ese momento que hubiese algún tipo de impacto de balas o que haya habido armas de fuego en el lugar. Y lo mismo sucedió ayer, cuando el gobernador del Guayas también dio sus declaraciones y vinculaba esto, me parece que al tema del paro nacional, pero luego reculó enseguida de aquello que había dicho. Entonces también es importante, como digo, que en estos casos, si bien uno exija que haya celeridad en las investigaciones, porque es importante conocer esos motivos y quiénes son los posibles sospechosos, también, al menos desde las vocerías oficiales, debería haber mucha más prudencia en qué tipo de información se da, porque lo que hemos visto es que se da una información muy grandilocuente, tal vez incluso exagerada, y luego les toca recular sobre lo que dijeron. Ciertamente, vamos a ir a un corte comercial a propósito de lo que dice Yalile, el paro nacional. 24 días, lo precisaba hace un momento Daniel. Volvemos con este tema, esto es Club de Prensa Ecuador. Y seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. La Iglesia y la alcaldesa de Otavalo están anunciando una mesa de diálogo entre gobierno y dirigentes indígenas tras una jornada de algunos fuertes enfrentamientos que se han registrado entre manifestantes Fuerza Pública en Otavalo, un párroco de la Iglesia Católica y la alcaldesa personera de esta localidad han anunciado un diálogo, pero hasta ahora se ha dado, no se ha dado. Estamos aquí con Daniel Montalvo, periodista ecuatoriano, y con Yalile Loaiza. ¿Qué podemos decir de esta cuarta semana de paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas? Te escuchamos, Daniel. Bueno, yo creo que
lo que hemos visto es un poco lo que es la historia del Ecuador cuando tiene que ver con las protestas, ¿no? Es un poco de resistencia hasta que en algún momento tienen que abrirse los canales de diálogo. Me parece que esto era algo que tenía que suceder. Lo que me parece que es novedoso es que los diálogos en este momento no son con las dirigencias de la CONAIE, sino más bien con dirigencias locales de, en ese caso, la comunidad indígena de Otavalo. Uno de los sacerdotes que está sirviendo de mediador hablaba ayer con Primicias y mencionaba que parece que las dirigencias locales están un poco cansados de estas dirigencias que son más de tipo nacional y prefieren hacer un diálogo, una negociación individualmente antes de plegarse a los requerimientos que puedan tener, por ejemplo, la dirigencia, en este caso, de la CONAIE, que, sea de paso, ayer tuvo una asamblea general y mencionó que van a continuar con la medida de hecho y van a reorganizarse ya de cara, digámoslo así, a la campaña por la consulta popular y el referéndum. Entonces, lo que les puedo contar es que sí, la expectativa realmente de que pueda existir este diálogo ha sido sumamente necesaria, sumamente importante, y se había anunciado que las mesas iban a retomarse hoy al mediodía, entonces también todos estamos expectantes a ver cuáles son los sucesos que parten a partir de esta intención, ¿no? Pero sí ha habido también sectores que han dicho, bueno, han tenido que pasar 23 días para que recién puedan sentarse a la mesa. A mí me parece que allí es importante que si ya hay esta apertura, las dos partes, tanto el gobierno como las comunidades, tienen que ir con el espíritu de saber en qué puntos pueden ceder, porque de eso se trata una negociación. Uno se sienta a la mesa de negociación para en algunas cosas ceder y en otras proponer. A ver, yo quisiera sumar a los datos que bien ha dado Yalile un par de precisiones. Marlon Vargas, el actual presidente de la CONAIE, que es la organización nacional que convoca, llega a este puesto en junio, ¿no? Él ya había tenido un antecedente como presidente de la CONAIE, llega a la presidencia por segunda ocasión en el mes de junio, luego de ganar una elección disputada, con poquísimo margen de diferencia, en contra de Leonidas Issa, quien había sido mencionado por el gobierno como un dirigente que estaba claramente en la oposición. Cuando ocurre la elección de Vargas, el ministro de gobierno de ese entonces y el presidente de la República hicieron pronunciamientos felicitando la elección de Marlon Vargas, de quien hoy es catalogado de terrorista, de quien está desacreditado dentro, digamos, de la narrativa gubernamental, ¿no? Pero que además lo que está ocurriendo y lo que bien ha descrito Yalile, es decir, que las mesas de diálogo no se establezcan con la dirigencia nacional, habla de la profunda división que está enfrentando no el movimiento indígena como tal, sino la organización Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Si bien Issa es un dirigente que viene de la provincia de Cotopaxi, tenía su principal base de operación en Cotopaxi y en Imbabura, ¿no? Y llama la atención muchísimo que hoy por hoy la dirigencia nacional de la CONAIE no esté presente ahí, cuando varios dirigentes locales, incluso, ¿no?, la vicepresidenta de la CONAIE, que sí ha estado en la zona de Otavalo, ella es de la provincia de Imbabura, estén generando espacios de diálogo por fuera de la dirigencia nacional. Y esto hace evidentes las contradicciones que bien citaba mi colega. Pero creo que el contexto era necesario. Vargas es un presidente que le planteaba al gobierno, en teoría, un mejor escenario que el de Issa. Ahora, en un análisis posterior, habrá que ver si es que Vargas en realidad tiene o no la conducción del movimiento, si es que esto puede llevar a una crisis de la CONAIE como la organización más fuerte del movimiento indígena, o simplemente se trata de los resquemores que han quedado luego de un proceso electoral que enfrentó a dos componentes. Vargas es originario de la región amazónica, fue presidente de la CONFENIAE, ¿no?,
y Isa, quien disputaba la presidencia o con quien disputaba la presidencia, era representante de la Ecuarunari, que es la organización que principalmente representa a las provincias de la Sierra. Vamos a ir aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador, pero antes citamos el caso de la asambleísta Yadira Vallas, que va a enfrentar una queja por presuntamente usar solo una foto en la sesión virtual en la Asamblea, sin participar de forma activa. Esta denuncia ha sido presentada por su compañera María Cristina Acuña y en un comunicado legislativo expresado, la Asamblea reafirma el compromiso con la transparencia, la ética pública, la rendición de cuentas, garantizando que toda actuación administrativa o disciplinaria se transmite con imparcialidad. Estos han sido los hechos. Los dejamos con esto y nos vamos a la pausa. Por favor, hacerle un llamado de atención. Y hay una asambleísta que está puesta un fondo de pantalla en el que está su cara para que parezca que está ahí. Realmente, asambleístas, les quiero hacer un llamado de atención porque esta es una sesión seria. Asambleísta Vallas, ¿está presente? Asambleísta Vallas. Solicito, por favor, señor secretario, que constate quórum. Con su autorización, señora Presidenta, se procede a constatar quórum reglamentario. Asambleísta Yadira del Rosario Vallas. Portal Primicias ya está registrando que en Otavalo se instala la mesa de diálogo entre manifestantes indígenas y el gobierno tras una jornada de manifestaciones. En este 15 de octubre ya parece va a concretarse una mesa de diálogo en Otavalo que incluye a líderes indígenas, a representantes de la iglesia, también del gobierno de Ecuador. Ha sido la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien ha dado cuenta de esta mesa de diálogo que está prevista a partir del mediodía, en horas de la tarde, es decir, ya deben estar llegando los representantes, se van a analizar los planteamientos que han sido presentados al gobierno por parte de los manifestantes, así lo ha informado. Estaría uno de los ministros del gobierno de Daniel Noboa presente en esta mesa. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador. Yalile Loaiza, periodista de Infobae. Gracias, Yalile. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, siempre es un gusto estar contigo. Y también un gusto haber tenido a Daniel Montalvo, periodista de Primera Plana. Gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Ruth, a Yalile también un saludo y a todos los hermanos y hermanas de las Américas un abrazo grande. Abrazos a los dos. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas. Enseguida, el poder de síntesis, titulares de la hora, para saber lo último del acontecer internacional.